tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que son las escuelas judiciales, y para hablar de ello nos acompaña el doctor magistrado Sergio Medina Peñalosa, quien es director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y que además es presidente de la red de escuelas judiciales de todo el país, y a quien le agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda para platicar con nosotros sobre esta importantísima tarea. Doctor, magistrado, sea usted bienvenido. Hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y yo les recomendaría que sin mayor preámbulo, porque el tema nos da para mucho, iniciemos el diálogo ante la ley, ¿no? Adelante, entonces. La primera pregunta, y es obligada: ¿por qué es importante una escuela judicial? Bueno, pues como dices, aquí yo creo que son varias cosas. Lo principal es que todos los poderes judiciales del país, incluso internacionales, establecen ejes prioritarios de desarrollo. Sí. Y dentro de sus ejes prioritarios, la capacitación judicial debe ser el fundamental, porque a mayor capacitación, mejor actividad profesional. Claro. Esa es más o menos una premisa que funciona, que ha funcionado en muchos países de Europa, Latinoamérica y por supuesto en México. A mí me ha costado trabajo realizar esta entrevista porque son muchos los temas de los cuales podríamos hablar o en los cuales podríamos canalizar la entrevista, pero he tratado de destacar como que algunos ejes temáticos que de manera general nos permitan tocar esta temática, claro, y problemática que engloba el asunto de las escuelas judiciales. Y me gustaría centrar esta primera parte de la entrevista en el tema propiamente de capacitación. Y me gustaría preguntarle, porque la labor de la escuela judicial, que tiene un fin de acercarse a la labor jurisdiccional y darle herramientas para perfeccionarla, pues supone la construcción de unos programas académicos, académicos de estudio, o programas que puedan servir para esa labor. ¿Bajo qué criterios se realizan estos programas? ¿Cuáles son como que los asideros o derroteros para los cuales ustedes encaminan la labor de la escuela? Bien. Más o menos funciona así, Guillermo, y público que nos escucha y que nos sigue amablemente en tu programa. Las escuelas judiciales, como te comento, bueno, fortalecen los ejes prioritarios de desarrollo de todos los poderes judiciales, que es la administración de justicia. Bien. Siempre. Entonces, primer eje, administración de justicia. Segundo eje, capacitación. Quizá hay otros, mediación, etcétera, todos los demás que se desprenden. Estos están contemplados dentro de los planes de desarrollo de los propios poderes judiciales. Cada poder judicial prioriza qué actividades considera necesarias para el desarrollo de su infraestructura, de su cuerpo académico, de sus jueces, etcétera. Entonces, pareciera que en muchos años la escuela judicial se mantuvo como un departamento más de los poderes judiciales. Y nos damos cuenta que la base del desarrollo de la propia sociedad siempre es la educación, y la educación judicial, y esto acarrea varios ejes: la capacitación, la formación, la formación inicial, la formación continua, etcétera. Entonces, cada uno de estos ejes lleva una estrategia distinta para la elaboración de los programas. En el entorno donde yo me desarrollo, en la Escuela Judicial del Estado de México, estamos haciendo un programa integral. Y para este programa integral, como se modificó el modelo educativo, que seguramente ahora preguntarás sobre eso, primero se hace una planeación conforme a un diagnóstico. Se hace un diagnóstico de necesidades de capacitación. Se detectan las necesidades de capacitación. Y ya que están detectadas, nos dimos a la tarea de checar tanto las experiencias nacionales como internacionales en materia de educación judicial. Y encontramos cosas muy interesantes, Guillermo. Encontramos dentro de ellas que aun cuando las escuelas judiciales no forman parte del estándar de los programas de educación formal que maneja el Estado, de todas maneras tienen que participar de muchos de los ejes rectores, tienen que estar alineados, perfectamente alineados. Claro, qué interesante. Entonces, para estar alineados, pues tenemos que entrar dentro del ámbito de las competencias. Sí, claro. Y viene un boom tremendo que se dio en México apenas en las escuelas quizá unos 10 años, cuando mucho. En el extranjero y en otros países ya tiene un poco más de tiempo, porque habla de las técnicas del constructivismo, ¿no? De cómo crear el conocimiento y cómo validar el conocimiento. Claro. Entonces las escuelas judiciales, particularmente en el Estado de México, nos dimos a la tarea de hacer una revolución modificando todo el modelo educativo.
Es que ese es un tema, porque no es lo mismo dar clases a chicos que salen de la preparatoria, como lo hacemos en las facultades de Derecho, y que bueno, pues se les enseñan todos los marcos generales de la carrera, en fin, todo esto obedece a una forma de enseñanza y a un modelo específico educativo. Y otra cosa muy distinta es entrarle a la labor jurisdiccional en todos sus niveles, porque no solamente es capacitación de jueces, magistrados, sino también de secretarios o de funcionarios judiciales. Sí, por supuesto. Y esto es como una orquesta. Digo, si me voy para el plano de la música, esto es como una orquesta. Tú capacitas a las cuerdas, a los primeros violines, a los segundos violines, a los instrumentos de viento, a las percusiones. La escuela judicial se dedica solo a la especialización de los que estamos en el terreno judicial en principio. Claro. Ya ha abierto las salas para otros escenarios y actualmente ya también pues capacita a todos los que intervienen dentro de los procesos judiciales, como defensores públicos, ministerios públicos, etcétera. Pero partiendo de que es una cuestión muy especializada, la ejecución de un instrumento, tomando la misma, el mismo ejemplo, es sumamente complicado. El que está en la parte judicial no se hace de un día para otro. Claro. Requiere una experiencia y requiere una capacitación constante. Y en esas destrezas que tiene que tener como pues, un corredor de fondo, prácticamente, permanentemente se obliga al estudio. Entonces va a carrera judicial pegado con el estudio y además con el desempeño profesional, lo cual sí es complejo por los horarios. Es que ese es un tema, porque a veces nos ponemos a pensar en la carga de trabajo. Estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo tiene labores jurisdiccionales. Por supuesto, sí. Y está diciendo, a ver, yo me la paso de sol a sol trabajando y todavía tengo que ir a la escuela judicial. ¿Cómo concilian esto? Porque además no solamente es que el funcionario judicial en cualquiera de sus niveles acuda, sino que acuda y aproveche bien todos los contenidos que se le están dando, ¿verdad? Sí. En el Estado de México lo que hicimos fue una estrategia muy simple. Partimos de que era necesario modificar el modelo educativo, del que ya comentaremos un poco más adelante, que es el modelo educativo por competencias. Pero finalmente, uno de los ejes para poder echar a andar un modelo de estos es tener profesores capacitados. Y los profesores, tú sabes que en la mayoría de las escuelas judiciales son jueces o son magistrados, o bien académicos, vinculados con el área jurisdiccional. Sí. Entonces, ¿qué se hizo? Los separamos de la función y ellos van en las mañanas frescos, se presentan con ganas, se dedican ese día solo para el estudio en cuestiones de competencias, en pedagogía, estrategias didácticas. Eso es para todos los capacitadores. En este momento sí, es un primer eje, pero ya hemos tenido experiencias donde hemos tenido que sacar de la función judicial algunos compañeros para que se capaciten en un curso específico, como en derechos humanos, como justicia juvenil y otros caminos. Y creo que funciona mejor. Ahora, el modelo supone primero capacitar a los capacitadores. Sí, primero tener la estructura. Estructura, claro. Punto número 1 era generar una estructura que pudiera soportar un nuevo modelo. Y entonces modificamos la estructura original de la Escuela Judicial del Estado de México y creamos más o menos 5 áreas. Una de desarrollo docente. Muy bien. Que no hay en las escuelas judiciales un área de desarrollo docente, pero que se encarga de eso, de capacitar a los que están docentes y proporcionar todas las estrategias pedagógicas necesarias para que den lo mejor de sí. Es que a veces creemos que ya por tener el título somos buenos profesores, sí, o por ya tener ser jueces. Regularmente van todos de la mano. Regularmente el buen profesional es buen académico, claro. Pero a veces no es tan cierto. Yeah. A veces se rompe. Tú puedes ser brillante para expresar las ideas en documento, en conferencia, pero la clase necesita otras pedagogías, más por lo que tú comentaste. Son alumnos que son exigentes. El alumnado de una escuela judicial es sumamente exigente y sumamente preparado. Claro. Entonces, pues son personas que están diario en la batalla judicial, que conocen los asuntos de cerca, que les aportan experiencias y finalmente pues no los puedes engañar. Claro. Entonces requieres otro manejo de estrategias. Por eso dijimos, vamos a capacitar primero, vamos a generar primero la estructura que soporte el modelo. Y se crearon 5 direcciones: la de investigación, la de posgrado, la académica, la de extensión y vinculación, y finalmente la de desarrollo docente. Esto se modificó y el Consejo de la Judicatura del Estado de México aprobó la modificación. Una vez que está aprobada,
ahora sí nos dimos a la tarea de capacitar primero a todos los docentes, a todos los que regularmente participan con entusiasmo, con su trabajo, con su esfuerzo, reconocidos como grados académicos, y a capacitarlos ahora en competencias. Que eso fue complicado. Aquí sí me gustaría que nos detuviéramos tantito, porque a ver, este modelo de competencias es un desafío. Sí, completamente, completamente. Hay autores que dicen que para que el conocimiento sea relevante hay que aprender conforme a problemas. Entonces, plantear problemas es una manera fundamental de generar experiencias vivenciales. Y la idea fue eso. Hablar de competencias son qué habilidades se requieren para ser juez. Regularmente muchos de los que estamos en el terreno de la judicatura entramos y vamos aprendiendo conforme los golpes que nos da la vida. Claro. Entonces, la primera vez que uno dicta una sentencia, y muchos de los que están escuchando este programa seguramente recordarán la primera vez que tuvieron por ahí que dictar su sentencia y cómo nos enfrentamos ante algo que no conocemos. Entonces, en la medida que se aporten habilidades como estas, se da uno cuenta que el juez no solo tiene que ser un experto en conocimientos jurídicos, sino además tener otras habilidades, como cuáles: liderazgo, administración, coaching, trabajo en equipo, argumentación, estándares internacionales, y esto te lleva para un concepto enorme de la función del juez y un perfil de juzgador impresionante. Complicadísimo, porque entonces, pues, normalmente cuando hablamos de escuelas judiciales, estoy seguro que mucha de la gente estaría pensando en, seguramente les van a refritear lo que ven en la carrera. Exactamente, un cursito más, ¿no? Un cursito más. En la reforma da un cursito. No, claro. Este es un programa integral, y como programa integral le estamos apostando a eso. Y esta administración afortunadamente ha sido muy sensible en el Estado de México y ha dicho, vamos adelante. Entonces capacitamos a los docentes, y ahora con un curso permanente sobre estrategias didácticas y competencias. Y estamos dando habilidades completamente distintas. Tan es así que quiero compartirlo contigo y con los con todo el público, con todo el público y con todo el público, compartir la experiencia que tuvimos en el pasado concurso de oposición para juez en materia civil. Fíjate. El Consejo de la Judicatura lanza convocatoria para varias plazas para ser jueces. Se inscriben, a veces hay concursos abiertos, otros cerrados. Regularmente los últimos años en el Estado de México han sido concursos abiertos. Participan todos, pero por supuesto que hay una ventaja de quien ha llevado algún curso en la escuela judicial o quien ha participado por ahí en alguna en alguna etapa de la carrera judicial. Entonces, los sometimos para un examen teórico práctico, y el práctico es el que te quiero comentar, porque en el práctico primero contratamos a actores que son los que están dentro del área de la capacitación en materia judicial, y además a peritos del tribunal. Entonces los sometemos con un instrumento de evaluación muy curioso a que desarrollen una audiencia oral. Entonces prácticamente llega el presidente y le dice, vamos a empezar con su sínodo a partir de este momento y usted tiene el control de la audiencia. Y además salen con toga, porque tú sabes que la toga, claro, por sí impone, claro. La toga ya es una herramienta para el juez que impone mucho, sí, y que genera respeto, sí, y mucha responsabilidad. Entonces sale el sustentante con la toga y empieza a dirigir la audiencia tal cual. Y los actores los llevan al extremo porque tienen esa indicación, llevarlo al extremo. Entonces hubo ejercicios tan interesantes donde una de las partes, que hacía las veces de la parte, donde también intervienen jueces, decía, pues entonces, aquel testigo está diciendo mentiras. Y entonces esto sorprende dentro del escenario, claro, de una audiencia real, porque el juez no sabe qué hacer. Claro. Digo, un juez que ya tiene cierto tiempo, por supuesto que sabe cómo manejarlo. Pero alguien que es aspirante para esto, lo que menos espera es encontrarse con ese escenario. Claro, no muy desafiante. Y entonces se le enfrenta al escenario y dice, señor juez, está diciendo la mentira este testigo, etcétera. Y entonces cuando trata de componer las cosas, le decía, en un ejemplo, le decía, sálgase de la audiencia. Y él, pues no me salgo, y hágale como quiera. Fíjate cómo son cosas curiosas, claro, porque esto, ¿qué te enseña esto? Que es entre líneas lo que nos interesa a nosotros como juristas, que proponemos modelos, que los estudiamos y que tratamos de llevarlos a buen término. Te enseña que el papel del juez no solo se limita a ser un experto en conocimientos, claro, sino que se enfrenta diariamente a otras exigencias. Claro. Y las exigencias son actitudes y son valores.
Entonces, un modelo que te evalúa no solo conocimiento, sino también las actitudes que tú asumes y los valores, claro, la ética, el liderazgo, etcétera, creo que hace mejores jueces. Le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos con un tema que a veces se vuelve preocupación sobre la enseñanza judicial, que es la posibilidad de la endogamia. No se vayan, como verán estamos platicando un tema interesantísimo que son las escuelas judiciales con el doctor, magistrado Sergio Medina Peñalosa, quien es director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es las escuelas judiciales con el doctor, magistrado Sergio Medina Peñalosa, quien es el director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y quien también es presidente de la Red de Escuelas Judiciales de todo México. No se olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx o bien en nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, todo ello en mayúsculas, y ahí donde nos pondremos en contacto con ustedes y con gusto resolveremos sus dudas, comentarios o sugerencias para mejorar los contenidos de este programa. Bueno, magistrado, ya avanzamos en una primera construcción de lo que es la escuela judicial, ya hablamos sobre el modelo y sobre la importancia que tiene la escuela judicial, y usted cerraba el bloque anterior con un ejemplo interesantísimo que estoy seguro que todos los que estábamos escuchando jamás nos imaginamos que pudiera tener estos alcances, el perfeccionamiento para evaluar las competencias de alguien que está aspirando para ocupar el cargo de un juez, ¿no? Con todo lo que implica y con todos los beneficios que eso aporta a la sociedad, porque a veces creemos, como pues es una creencia absurda, que solamente es un examen y que pues bueno, el más machetero, como decimos en las escuelas, es el que de memoria se aprende las cosas y sale adelante, pero aquí vemos que hay un trabajo de un calado muchísimo más profundo, atendiendo a toda la integralidad de lo que supone la labor judicial. Hay un tema que en ocasiones también se refiere cuando hablamos de escuelas judiciales, que se dice, bueno, son jueces dando clases a jueces capacitando a jueces, y hay un peligro enorme de la famosa endogamia, es decir, no salen de su ámbito de conocimiento y no permiten que otros conocimientos desde otra óptica penetren dentro del Poder Judicial. Esto se rompe, ¿no?, con este modelo, modelo pedagógico. Sí, y además con la generalidad de las escuelas judiciales en el país, creo que está muy claro que la formación del juez tiene que ser multidisciplinaria y además cada día más enriquecida. Y se enriquece con la academia, se enriquece con vertientes de otras disciplinas muy ligadas al derecho, como la psicología, como la pedagogía, como la sociología. Entonces, curiosamente va cambiando ese esquema de que los jueces son los que educan a los jueces, y esto se enriquece. ¿A qué grado? Tenemos la experiencia nosotros que inicialmente las escuelas judiciales surgen en la historia del país para capacitar jueces, y la regla sigue la que estás comentando: el juez capacita al juez y el magistrado capacita a los jueces, y se va como una cuestión jerárquica donde cada una de las escalas del escalafón judicial va siendo capacitado por el inmediato superior. Claro. Bueno, pero sucede que últimamente nos damos cuenta que los problemas de los sistemas judiciales, que como tal son sistemas, pues requieren la participación de otros actores. Y en la escuela judicial nos hemos dado la tarea de compartir las experiencias de la escuela judicial y abrir esta puerta para los profesores, para académicos. Generamos incluso investigación, y la investigación reaporta otra vez, retroalimenta a la parte judicial y nuevamente pasa por la investigación y se convierte en buenas prácticas. Claro. Y esas buenas prácticas siempre son llevadas para el terreno judicial y creo que funcionan mejor.
Entonces, hemos capacitado a ministerios públicos, a defensores particulares, a defensores privados y a mediadores, incluso hasta de los municipios y de los ayuntamientos, para cumplir con una exigencia legal. Entonces, cada día se abre más, y si esto le sumamos los esfuerzos que se dan en los convenios nacionales e internacionales, de lo cual tú conoces también, porque formas parte también de algunos de los convenios que tenemos con las escuelas más reconocidas del país y algunas del extranjero, pues creo que se logra una riqueza del producto terminal. Ahí se dice que el siglo XXI es el siglo de los jueces, y me parece que es muy evidente el protagonismo que supone la labor judicial en nuestros días, y a lo mejor me parece que las facultades de Derecho no lo han visto por completo. ¿Sería bueno que las facultades de Derecho le entraran también a lo mejor el diseño de algún contenido que empezaran a hablar de esta labor jurisdiccional, o solamente quedaría reservada a las escuelas judiciales? A mí me parece que efectivamente, como comentas, en algunos casos hay unas brechas. Hay una brecha tecnológica, por ejemplo, y hay una brecha entre la práctica y la teoría. Es decir, en lo que se ve al interior de las escuelas y lo que tú ya ves vivencialmente en un juzgado. Creo que ahí esa brecha sí hace falta todavía modificarlo, porque quizás las escuelas, muchos de los sesgos tienen que cambiar para experiencias más vivenciales, claro, no tanto tan teóricas, que me parece muy bueno, me parece muy bueno, porque es la base de esa formación universitaria, de esa formación, claro, de mundo que se requiere. Pero ya entrarle para la parte del terreno judicial sí requiere otras capacidades. Entonces, definitivamente, pues sería muy bueno que las universidades den una pincelada, que incluso fomentaría también la posibilidad de que el estudiante supiera a qué área dedicarse. Derecho corporativo, el terreno judicial hay mucho por avanzar todavía, y se requiere cada día más jóvenes también, entusiastas, con buenos promedios, que les interese. Ahora, hay un tema que también preocupa mucho, que es el tema ético. Es al parecer, así como el protagonismo del juez prácticamente en todos lados hablamos de él, también se habla mucho sobre el tema ético, y ciertamente me parece que en materia judicial en México podemos decir que se ha ganado muchísimo, y que tenemos jueces más comprometidos, mejor capacitados, pero pues también se han dado casos lamentables, ¿no? Desde la escuela judicial se impulsan estos temas. Sí, es uno de los temas básicos. Tú sabes que nadie se hace bueno por decreto. Entonces, la expedición de los códigos de ética, efectivamente sí son reglas, son lineamientos formales, pero simplemente la práctica de una virtud como esta, como la ética, como la deontología, me parece que es un ejercicio personal, y nosotros nos enfrentamos ante ese ejercicio personal generando reflexión. Entonces, la ética es un eje transversal de capacitación. Sí. Tenemos competencias genéricas. ¿Qué competencias generales requiere un juez? No, pues requiere argumentar, requiere conocer derecho, etc. ¿Qué competencias específicas? La específica requiere liderazgo, requiere coaching, management, administración de juzgado, etc. Y luego vienen los ejes transversales. Y en el eje transversal, que abarca todas las áreas y todas las unidades de aprendizaje, ahí está la ética. Y también está derechos humanos, y también está equidad de género, también está argumentación. Entonces, creo que es un esquema muy pensado, donde continuamente se le somete en este esquema de competencias al juez, en la práctica y a través de experiencias vivenciales, a checar qué tan éticos pueden ser. Claro, porque ese tema les impacta no solamente en la labor de la relación con las personas que acuden al juzgado, sino adintra del juzgado, ¿no? En el tema de gestión de recursos humanos, equidad de género, en fin, todo esto, ¿no? Y además, prácticamente a veces consideramos que la parte de la ética solo se ve en el tráfico de influencia o en la posibilidad de dar dinero y cambiar una decisión, pero no, la conducta ética va más allá. La conducta ética va desde lograr un debido proceso, un equilibrio de las partes, y con el ejemplo que te comentaba, cuando incluso alguno de los peritos o alguna de las partes somete y lleva al extremo al sustentante, pues eso es parte de la ética. ¿Cómo vas a actuar? ¿A quién le voy a dar la razón? Entonces tengo que cuidar un principio de equilibrio y tengo que ser ético en mi actuar, y es interesantísimo.
creo que es un eje fundamental para la sociedad en la que vivimos, donde, como bien dices, se habla mucho de que estamos en un gobierno de los jueces. El neoconstitucionalismo arroja estas ideas, y es muy claro porque estamos en un ámbito de globalización. Sí. Cuando tú estás en un ámbito de globalización, generas que venga, por una parte, la sociedad del conocimiento y la era digital, como le llaman, y esto tiene beneficios, pero también puede acarrear la otra parte negativa. Y el debilitamiento ético parece que se ha dado, curiosamente, pues en todos los esquemas y en muchas profesiones. Entonces es fundamental para todas las escuelas y los poderes judiciales remar contra esto, contra el mal prestigio del abogado, que por supuesto los que estamos en esto, pues no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Al contrario, creo que hay personas muy éticas, muy profesionales, y que cada día con su trabajo, pues dan la cara de que este mal prestigio no es pues no debe ser, ¿no? Claro. No debe ser. Y fíjese que hay un asunto que también a veces pues se puede percibir, ¿no? A lo mejor de manera negativa, pero pues puedes generar una percepción que dice, bueno, a ver, si yo voy a la escuela judicial y yo soy el gran juez, el gran magistrado, ¿quién me va a reprobar? Eso puede ser un tema complejísimo, claro, sobre todo para la escuela judicial, porque imagino que también a veces el tema del ego ahí va impactando, ¿no? Y por supuesto, y toda escuela judicial conserva a las luminarias, sí, claro, a las vacas sagradas, porque son muy valiosas, aportan mucho, pero también a la par de ellos me parece que seguimos estrategias distintas con otros compañeros que participan de una nueva visión, una nueva mentalidad, y creo que esto genera mucha riqueza en general para todos los esquemas judiciales. ¿Logran separarse o sea, decir, a ver, esta es la escuela judicial y aquí vienes como un alumno más, por supuesto. No, Claro, ahí no hay privilegios. No hay privilegios. El privilegio es ser estudiante. Y con ese privilegio, pues depende de ti. Ahora, el tema de los horarios es un tema que preocupa, porque hablábamos de los horarios para aquellos que capacitan, sí, que ejercen la función docente, pero también debe ser muy complejo para aquellos que van a capacitarse, porque pues, ellos también están en el juzgado, en el tribunal, con unos horarios muy complejos, con unas cargas de trabajo impresionantes. Sí, sí. Y luego pues sacar tiempo para no solamente acudir, porque acudir, bueno, pues voy, me siento y a veces participo o no, sino que en ocasiones pues preparar exámenes, preparar trabajos de investigación que dejan los docentes. Sí, por supuesto. No es sencillo, pero el que entra a los poderes judiciales, ser juez es un ministerio, y un ministerio requiere muchas exigencias, y una de ellas es la obligación y derecho de capacitarte, que tiene esa dualidad. Es un derecho capacitarte, pero también es una obligación de la institución. Entonces, en algunos de los casos se ensayan esquemas para retirarlos de su área de trabajo y que se dediquen al estudio, que ha funcionado mucho mejor que otros esquemas, y creo que esa va a ser la tendencia, que en su momento aquella persona que se tenga que preparar se aparte un momento de la función judicial, se dedique al 100 al estudio y después se incorpore con todas las ganas. ¿Las escuelas judiciales dependen del Consejo de la Judicatura de cada entidad? Regularmente sí. En el país, cada estado tiene bajo denominaciones distintas escuelas judiciales. Algunas veces son departamentos, otras veces son institutos, otras veces son universidades judiciales, otras veces son escuelas judiciales, pero el nombre es lo de menos, la función es básicamente la misma. Y además, creo que es un campo muy interesante. Yo te puedo comentar, Guillermo, que yo tengo 4 años al frente de la escuela, estoy justo por terminar, sí, son 5 años los que tengo, pero me parece que ha sido de las labores más gratificantes que he hecho, y mira que como juez también he tenido experiencias muy interesantes, pero la escuela judicial es un crisol de aspiraciones, claro, que en la medida que las ves materializadas, creo que genera grandes cambios. Entonces te das cuenta que la base, que si algo se puede hacer en esa sociedad para mejorar mucho la función de los jueces, está en ese eje de la capacitación. Claro, hay un tema que a veces preocupa, por ejemplo, en las escuelas judiciales que tengan, no sé, sede en la capital del estado, y que a veces a los jueces que viven alejados de la capital del estado, pensemos en alguna entidad más grande, pues no le alcanza para ir. ¿Cómo
logran desarrollar actividades? Porque imagino que ustedes tienen la obligación de llegar a todos. Sí, ¿no? por supuesto. Y ofrecer alternativas para todos. Sí, con cursos a distancia, cursos en línea, que es la manera como se maneja. Regularmente hay un coordinador en cada una de las regiones complicadas. Claro. Ya no hablamos del Estado de México, que tiene la complejidad que está rodeando al Distrito Federal, claro. Pero hay unos estados que tienen complejidades por distancias, por ejemplo, estados del norte, donde sus jueces están distribuidos una gran cantidad de kilómetros entre uno y otro, y el esquema que se ha elegido es el de los cursos virtuales. Claro, esto también genera sus temas, sí, claro. Tiene sus temas, tenemos un coordinador, pero aún así, siempre cuando hablamos de los cursos virtuales, genera mucho la capacidad de autodidacta, claro. De lo que tenemos que fomentar. Sí, ahí la apuesta es para el que recibe el curso que asuma la condición de estudiar, pero bueno, eso también tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Y por supuesto está el tema del presupuesto, porque me imagino que si no hay una acción decidida del Consejo de la Judicatura del Estado o de la entidad federativa para apostarle a la capacitación, esto no funciona. Sí, así es. Esto no funciona, tiene que haber una apuesta presupuestaria, me imagino que en un primer momento importante, y luego ya pues para ver las necesidades que esto requiere. En el caso del Estado de México, es que es muy gratificante, a mí me ha tocado estar en la escuela judicial, es muy gratificante ver que se nota la apuesta en cuanto a instalaciones, en cuanto a diseño de programas, en cuanto el activismo, porque uno llega a la escuela y la gente está muy activa, ¿no? Eso imagino que significa que el Consejo de la Judicatura le está apostando a que vamos a tener definitivamente mejores jueces si hay una acción decidida desde el Poder Judicial de entrarle al tema, porque luego en ocasiones estamos de no voy a dar recursos porque qué van a decir de mí. No, aquí sí se ve que hay muy buena aplicación de recursos y hay una eficiencia en los recursos, y creo que es muy evidente que con todo lo que están haciendo, ¿no? Sí, para los poderes judiciales apostarle a la educación es una apuesta ganada, y yo no tengo duda de eso. Siempre que invierte en educación, que hasta fíjate cómo la palabra me gustó, invierte en educación, es una inversión, gasta. Claro. Aquí no es un presupuesto gastado, no es un presupuesto echado a la basura, es una inversión, y como inversión te reditúa en un mejor trabajo y en mejores prácticas. ¿Cómo se selecciona el personal de una escuela judicial? Que eso también es un importante. Hay perfiles, sí. Pero una cosa son los docentes y otra cosa ya es la gente que va a materializar y a coordinar todos estos esfuerzos. Sí, por supuesto, también hay perfiles. En la escuela judicial se ha hecho un trabajo curioso, primero porque todos tienen grado académico, pero no todos son abogados. Ah, qué interesante. Tenemos un doctor en sociología, que es el que se encarga de la parte académica. Tenemos un doctor en psicología, que le llamamos el psicojuris, porque tantos años ha estado metido con el derecho, que ya está entre psicólogo y abogado. Y él se dedica para la formación de los docentes. Interesante. Y también tenemos abogados, como la directora de posgrado y el director de extensión, pero tenemos un área de pedagogos. Entonces convergen en la escuela judicial muchos escenarios de perfiles profesionales, y además que se eligen bajo un perfil de puesto. Claro. Entonces creo que en esta administración se logró aumentar pues tremendamente el nivel académico de quienes conformamos el cuerpo de la escuela judicial, que en este momento somos 55 más o menos personas. Trabajando de tiempo completo. De tiempo completo dedicados a la escuela judicial. ¿Cuántos años lleva la escuela judicial del Estado de México? Está cumpliendo, este año va a cumplir a fin de año los 29 años. Y además, pues con innovaciones como las que te comento. Comento rápidamente dos. La del modelo educativo, que es uno, y la del Instituto de Investigaciones Judiciales. Esa investigación. Ahí sí me gustaría detenerme. Pero antes solamente me gustaría, ya que estamos con el tema de presupuesto y infraestructura, el tema de las instalaciones también es muy importante. Sí, claro. No se trata de poner una cochera y ya es la escuela judicial, no, se trata de armar instalaciones en que la gente se sienta cómoda, que la gente le motive a ir, que cuando llegue uno pues se desconecte. ¿Cómo planean las instalaciones? Como todas las escuelas y como todos los intentos de estos, pues yo recuerdo que empezamos también con un modesto salón de clases, con unas cuantas banquitas, y casi sin tener idea de cómo funcionaba la capacitación en todas sus vertientes. Con el paso de los años, esto ha ido mejorando, y actualmente las escuelas judiciales tienen un soporte de infraestructura, tanto académica como material, y además en recursos, que era el otro tema que estabas comentando. Entonces,
Creo que, pues por lo pronto en el Estado de México tenemos laboratorios de prácticas, sí, tenemos biblioteca, tenemos centros de investigaciones, tenemos aulas de posgrado y todos están perfectamente equipados porque tiene que ser así. Además, para enfrentar nuevos modelos, pues requieres nuevas conformaciones de aulas. Yo le propongo que vayamos a un corte y retomemos en el siguiente bloque el tema de investigación y otros temas que me gustaría platicar con usted, pero no me gustaría acabar este bloque sin invitar a la gente, sobre todo los que estén más próximos al Estado de México. Vale muchísimo la pena, si tú estudias Derecho, eres abogado, ir a conocer la Escuela Judicial del Estado de México. Es un lugar muy bonito, muy bien planeado y que invita fundamentalmente al estudio. Es lo que tienen, invita al estudio. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante con el doctor, el magistrado Sergio Medina Peñalosa, quien es director de la Escuela Judicial del Estado de México. Y como verán, estamos platicando un tema muy, pero muy interesante. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos teniendo una plática muy interesante con el doctor, magistrado Sergio Medina Peñalosa, quien es el director de la Escuela Judicial del Estado de México y además quien preside la red de escuelas judiciales de todo México. Bueno, doctor, qué bárbaro, me tiene con la boca abierta por todo el trabajo impresionante que nos ha narrado que hay detrás de una escuela judicial. Y yo creo que buena parte de nuestro auditorio está aprendiendo muchísimo y a veces hasta que no escuchamos todo lo que hay, como que no podemos quitarnos esas telarañas que traemos en la cabeza respecto a algo tan importante como es la formación de jueces y sobre todo que el tema de las escuelas judiciales se toma muy en serio el tema de la formación de jueces, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido, antes de entrar al tema de investigación, que es un tema que dejamos pendiente antes del corte, bien, en el país, ¿cómo se coordina esta red? ¿Están todos tratando de incorporar un mismo modelo? Sí. Primero, hay un organismo a nivel nacional que se llama CONATRIF, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Este se forma con los presidentes de cada uno de los tribunales y dentro de los ejes que se analizan y discuten en las sesiones que se tienen al año, aproximadamente 4 o 5 al año, la capacitación y la educación judicial es uno de ellos. Entonces es un buen momento porque finalmente se arma una red de escuelas judiciales del país. Y esta red de escuelas judiciales del país, que actualmente por la Secretaría General está en manos del Poder Judicial, lo que hacemos es un diagnóstico de cómo estás funcionando escuela judicial, qué programas tienes, pero te permite, que viene de la parte más interesante, te permite tener un padrón de docentes con miras a una certificación, a una capacitación de escuelas judiciales. Lo que comentábamos, el que da clases en una escuela judicial, pues debe tener cierto conocimiento del esquema judicial. Entonces, la idea de esto es tener un padrón único de docentes que puedan impartir materias en esta clase de institutos y además en su momento compartir programas. Y la idea que tiene el Estado de México es difundir el modelo por competencias, que queríamos esperar todavía hasta que tuviéramos los primeros resultados. Ya los tuvimos, ya están palpables, ya no es esta idea que cuando yo empecé a hablar de ella hace como un par de años exactamente, decía, no, pero eso es soñar, eso es una ilusión. Claro. ¿Cuándo vamos a lograr tener un esquema donde se enseñen experiencias vivenciales y se someta a prueba a un estudiante en ese camino? Y finalmente ya lo tenemos.
Nos costó trabajo porque hasta incluso pues estamos ya planeando un estudio, así como tener nuestro propio estudio de grabación, donde tú estés planeando, pasando por el tamiz de la parte didáctica los casos y finalmente lo puedas llevar ya para un escenario lo más apegado a la realidad. Pero es interesante el reto. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención porque, claro, a veces se planean los temas que tienen que ver con formación solamente desde el área docente o de capacitación propiamente dicho. Pero ustedes también le apuestan a la investigación. Entonces, aquí usted pues nos ha traído algunos ejemplos de lo que en materia de investigación ha logrado la Escuela Judicial. Aquí tengo la revista. ¿Por qué apostarle a la investigación? ¿Por qué no nada más quedarse ya en el tema docente respecto a la capacitación judicial? Porque finalmente la práctica judicial arroja muchos escenarios, es una semilla fértil para el campo de la investigación, que pocas veces se usa. Entonces, si en la práctica judicial surge alguna problemática, lo que hacemos nosotros es canalizarla para el Instituto de Investigaciones, pasarla por el tamiz de la investigación, de la reflexión, y se devuelve en una propuesta de mejor práctica para el ámbito judicial. Y esto nos ha permitido saber, por ejemplo, cuál es el desempeño de los estudiantes que cursan las maestrías, el desempeño cotidiano. Y esto es, pues creo que no había ninguna investigación de este tipo, ahora se hace. Y lo que hicimos con este material que acabas de mostrar es la publicación de una revista de corte científico. Claro. Los poderes judiciales manejan revistas de difusión y revistas de corte científico. Nosotros estamos a cargo de la escuela, nos corresponde la edición de una revista de corte científico registrada en los padrones de la TINDEX como una revista indexada, y además por el tipo de artículos lo que hacemos es una difusión que no solo se queda en los estantes de la escuela judicial correspondiente, como solía suceder, ¿no? Cada poder judicial hace su publicación local y nadie las veía, nadie lo utiliza, se queda guardado. Bueno, pues esto, hay una editora que colabora, no voy a decir el nombre para no ser el comercial. No, pero no comercial. La pusimos. Sí, bueno, si ya lo pusimos, se vale. Tirando Blanc, en este caso estamos con Tirando Blanc, que está haciendo la edición y la difusión nacional e internacional. Quiere decir que este número que tú tienes aquí, que está recién salidito, este número también es consultable y adquirible en España y en otros países de Europa. No, esto es un trabajo maravilloso, ¿no? Es un trabajo pero además muy arduo y es una apuesta importante. Acerca a todo ciudadano con independencia del lugar donde esté al Poder Judicial, a los poderes judiciales, a la actividad y a las inquietudes que surgen desde dentro de los poderes judiciales hacia la propia sociedad. Luego me ha llamado la atención este trabajo hacia el diseño de programas por competencias profesionales. Imagino que este es todo el marco metodológico. Es el marco metodológico de lo que te estaba platicando, de la gran experiencia y la gran apuesta de esta administración para convertir el modelo educativo en un modelo por competencias. Y aquí vienen las sesiones, horarios de trabajo, metodologías, etcétera. Y aparte tienen otro tipo de publicaciones que usted nos hizo favor de traer, Digesto versión digitalizada, en fin, muchos materiales que me parece que hablan o que reflejan el trabajo permanente que hacen todas estas personas que integran una escuela judicial, para que no nos quedemos con la idea de que pues solamente es la capacitación. Detrás de esto hay un trabajo inmenso, ¿no? Hay mucho. Si me permites comentar algo brevemente, por ejemplo, aquí tenemos de los clásicos del derecho mexicano del siglo XXI, pero es una publicación en versión DVD que se maneja con escuelas de gran prestigio como el TEC de Monterrey, como la Escuela Libre de Derecho, incluso con la Universidad de Texas, de Austin, etcétera, con quienes tenemos también relación. Y así es como hemos hecho publicaciones que sirven y que se distribuyen para toda la comunidad, que incluso están en nuestra base de datos y pueden ser consultables por vía internet. Es un trabajo sin lugar a dudas impresionante y digno de felicitar. Y aparte de la revista, aparte de los trabajos en versión electrónica, pues me imagino que buena parte del personal, sobre todo vinculado a la investigación, y usted mismo también hacen trabajo de investigación, ¿no? Aquí ahora mismo, y le agradecemos que nos lo haya traído para enseñar también el trabajo que se hace dentro de la Escuela Judicial ya de investigación, no solamente a nivel artículos, sino también a nivel de textos que impactan directamente ya en el quehacer de todos los que nos dedicamos al derecho, ¿no? Hasta libros también hay, no solamente de artículos. Sí, es una publicación propia, el autor es Sergio Javier Medina Peñalosa y finalmente pretende
que desde el terreno de la judicatura podamos analizar las resoluciones judiciales y sobre todo para lograr mejores prácticas, que esa es la intención desde que esa es la intención. ¿Y todo esto repercute en la capacitación de jueces? Sí, así es. Es impresionante el trabajo. Y bueno, me gustaría también preguntarle algunos temas que me quedan ahí en el tintero y que me parece que pueden ser interesantes. Usted nos comentaba que pues en principio la escuela judicial está vinculada solamente en principio para trabajar con la labor jurisdiccional. Pero yo creo que con todo lo que hemos platicado debe haber una tentación grande de otros poderes del Estado de decir, oye, Poder Judicial, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a participar, porque en última instancia la labor judicial forma parte de un enramado que impacta en la sociedad. ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo? ¿Sí tienen actividad con ellos? Sí, mucha. Finalmente siempre son labores de coordinación. Y las labores de coordinación y buenas prácticas se difunden. Entonces, la Escuela Judicial, por ejemplo, ha capacitado hasta personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría de Educación, de otros temas distintos, pero que finalmente convergen. Y yo creo que esto es lo bueno. Esto es lo bueno porque deja de ser entonces la Escuela Judicial aquel espacio como surgió, aquel espacio destinado solo para una formación muy especializada al interior, y finalmente abre sus puertas. Pero abre sus puertas también para el ciudadano. El ciudadano también puede ir y puede extasiarse con los libros que se tienen en la biblioteca, puede participar en los eventos y conferencias que no solo son estrictamente jurídicos, también se manejan temas sobre superación, sobre desarrollo personal. Abiertos a todo público. Abiertos para el público, así es. Entonces sí es una actividad constante, sobre todo de compromiso social, que también las instituciones debemos mirar en ese entorno de la función de compromiso social que tienes. ¿Este modelo de escuela judicial es propio de México o sí hay una tendencia internacional? Una tendencia internacional. ¿Hay algún modelo que se haya seguido para la formación para el diseño de este modelo de escuela judicial? Hay varios ejes orientadores. En Costa Rica, en España, en mi escuela de Tibidabo de Barcelona, de la Escuela del Consejo General del Poder Judicial, que también nos ha apoyado con esto, para la creación original de la idea. Y finalmente uno siempre tropicaliza. Claro. Y no es con el afán de decir esto es lo mío. Claro. No, sino que simplemente hay realidades que no puedes obviar, hay realidades que no puedes dejar de lado. Entonces siempre tendrá sus propios matices. Pero es un esquema que probado puede funcionar en cualquier parte, porque esto obedece a tendencias internacionales. Hay un tema que se suscitó y que fue un poco doloroso para México en materia de derechos humanos, a partir del famoso caso Radilla, sobre el tema de la enseñanza y de la capacitación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la labor judicial. Esto les impactó a ustedes seguramente. Así es. Y en ocasiones me ha tocado escuchar a funcionarios judiciales que decían, ya de por sí tenemos muchísimo trabajo y hay que entrarle a temas de convencionalidad, ¿no? Claro. ¿Cómo afrontar estos retos que de repente a lo mejor uno ya tiene trazado un camino? Pues ahora hay que entrarle también a esto, hay que moverse. Sí, claro, pero bueno, siempre hay esos sesgos, claro. Pero esos sesgos enriquecen. Al final del camino se incorporan dentro de un programa integral, son parte de él, se distribuyen y, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, así como en el caso de equidad de género, reitero que es un eje transversal de educación, entonces lo tenemos siempre permanente. Simplemente si hay una nueva modificación, pasa por el eje transversal y se analiza en todos los contenidos programáticos de la propia currícula. Sé que viene un aniversario importante de la escuela judicial. Sí. Díganos de esto, ¿cómo celebrar? Porque esto hay que celebrar, me imagino que se celebrará de la manera en la que una escuela judicial tiene que celebrar con actividades académicas. Sí, por supuesto, no es con bombo, platillo, sí, pero en sentido figurado. Sí. Las celebraciones que tenemos nosotros son de corte evidentemente académico, no tenemos taquizas ni nada por el estilo, ¿no? Finalmente no es esa la función, pero hacemos una fiesta muy interesante, una fiesta científica, una fiesta de reflexión, donde todos pueden estar convocados y además todos son invitados, porque se escuchan todas las voces. Entonces, para este cumpleaños número 29 en la Escuela Judicial, que está programado para el mes de octubre, tenemos una serie de eventos de corte internacional a través de conferencias con personalidades de prestigio internacional, como Rodolfo Luis Vigo, como Manuel Atienza, entre otros más, que van a disertar
cierto tipo de conferencias por ahí, y cuyo programa ya te lo daré a conocer. Ojalá tengamos la oportunidad de compartir. Sí, por cada supuesto. vez que estemos ya más cerca de la fecha, te mandaré yo el contenido para que cualquier interesado que quiera participar en estos, pues adelante, es bienvenido para esta fiesta. Serán actividades abiertas para el público, algunas de ellas, me imagino. Así es. Pero yo hace rato dije, si eres abogado, estudiante de Derecho, acude a la Escuela Judicial, pero vemos que aquí pues es para cualquier ciudadano, hay actividades que pueden ser para cualquier ciudadano. Es una escuela de puertas abiertas. El tiempo pues evidentemente se nos empieza a acabar y tengo dos preguntas que no quiero dejar de hacer. La primera de ellas tiene que ver con problemas. ¿Cuáles normalmente son los problemas o las resistencias que enfrenta una escuela judicial? Primero, la coordinación con las áreas de decisión, que yo creo que es lo primero. Cuando uno logra sensibilizar a las autoridades que aportan los recursos y que tienen las facultades de decisión de la importancia de la capacitación judicial, todo sigue su marcha. Pero hay compañeros en otros estados que me han comentado que incluso sus presidentes de tribunales y sus áreas administrativas y sus áreas de presupuesto no son tan sensibles y que piensan que la educación judicial pues es un apéndice más, es un relleno más de la actividad y que cotidiana, es un gasto, no una inversión. Y que es un gasto, no una inversión. Pero cuando tú cambias ese sesgo, creo que todo camina bien. Claro. Y la segunda pregunta, también obligada, ¿cuál es el futuro de la educación judicial? ¿Hacia dónde vamos? Muy interesante, muy interesante. Es un eje prioritario, yo creo que en este momento ya es un eje prioritario, pero finalmente lo que queremos es cambiar la mentalidad de los jueces y el ejercicio profesional a través de la educación. Y fíjate, estoy hablando aquí que los jueces deben estar imbuidos de un espíritu de superación, de un espíritu de reflexión que solo se consigue dentro de una escuela judicial. Ese sería como que el principal. Claro, el principal objetivo es una visión de jueces del siglo XXI, completamente distinta de la que tenemos. Jueces con liderazgo, jueces con manejo de actitudes, con valores, con otros de los ejes fundamentales que estamos manejando, ¿no? Solo con el conocimiento. Y eso solo se logra a través de las escuelas judiciales. Es la apuesta que tendría que hacer el Poder Judicial. La apuesta es lograr el perfil del juez del siglo XXI. Claro. Doctor, la verdad es que ha sido muy ilustrativo. Se me quedan varias preguntas en el tintero, pero bueno, eso dará posibilidad que nos volvamos a encontrar en este programa para solventar todas las preguntas que quedan y que seguramente habrá muchas preguntas del auditorio que enriquecerán esta exposición que nos ha usted hecho y que por las limitaciones del entrevistador ya no me alcanzó para dar tiempo a ellas. Y le quiero agradecer toda la plática y sobre todo que nos haya ilustrado sobre la labor tan importante que implica una escuela judicial en la labor jurisdiccional y que en ocasiones desde fuera pues no se ve y solamente se juzga de manera muy simplista la labor de estas escuelas y que me parece que si apostamos a ellas podemos mejorar cualitativamente el quehacer jurisdiccional. Así que le agradezco mucho que se haya abierto un espacio en su agenda con todo lo que hace, imagino que es muy complicado. Y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley y nos veremos pronto. Muchas gracias. Thank you.